de Michael Crichton. Jurassic Park. Traducción de Daniel Jagolkowski. Editorial de Bolsillo. Primera parte. La mordedura del rapto. La lluvia tropical caía formando una gran cortina que mojaba hasta el tuétano. Martillaba sobre el techo acanalado del edificio de la clínica y bajaba ruidosamente por los canalones, esparciéndose por el suelo como un torrente. Roberta Carter suspiró y miró con fijeza por la ventana. Desde la clínica apenas si podía ver la playa y el océano que se extendía más allá, envueltos en una niebla baja. No era eso lo que esperaba cuando llegó a la aldea pesquera de Bahía Añasco, en la costa del oeste de Costa Rica, para pasar 2 meses como médica visitadora. Bobby Carter esperaba sol y reposo después de 2 agotadores años de residencia en el departamento de urgencias de Michael Reese de Chicago. Llevaba 3 semanas en Bahía Añasco y había llovido todos los días. Todo lo demás estaba bien. Le gustaba el aislamiento de Bahía Añasco y la cordialidad de su gente. Costa Rica tenía uno de los 20 mejores servicios sanitarios del mundo y aún en esa remota aldea costera, la clínica estaba bien mantenida y sobradamente abastecida. Su auxiliar médico, Manuel Aragón, era inteligente y tenía buena preparación. Bobby podía practicar la medicina a un nivel similar que el de Chicago. Pero la lluvia, la constante e interminable lluvia. Al otro extremo del consultorio, Manuel levantó la cabeza. «Escuche», dijo. «Créeme, la oigo», repuso Bobby. «No, escuche». Entonces lo oyó. Otro sonido mezclado con la lluvia. Un ruido sordo que fue aumentando hasta que se oyó con claridad. El rítmico rumor de un helicóptero. Bobby pensó, no pueden estar volando con un tiempo así. Pero el sonido aumentaba de modo continuo y entonces el helicóptero irrumpió con un rugido volando bajo a través de la niebla del océano. Describió un círculo y volvió. Bobby vio el helicóptero oscilar hacia atrás sobre el agua, cerca de las barcas pesqueras para después avanzar lentamente de costado hacia el destartalado muelle de madera y otra vez volver hacia la playa. Estaba buscando un sitio para aterrizar. Era un Sikorsky Panzer, con una banda azul en el costado, interrumpida por las palabras Ingent Construction, la compañía constructora que estaba erigiendo un nuevo centro de recreo en una de las islas de mar adentro. Se decía que el centro era espectacular y muy complicado. A muchos de los lugareños se les había empleado en la construcción que estaba en marcha desde hacía más de 2 años. Bobby se podía imaginar una de esas amplias zonas de recreo norteamericanas con piscinas y campos de tenis, donde los huéspedes podían jugar y beber su daiquiri sin tener contacto alguno con la verdadera vida del país. Bobby se preguntaba qué era tan urgente en esa isla para que el helicóptero volara con ese tiempo. A través del parabrisas, vio al piloto lanzar un suspiro de alivio cuando el helicóptero se asentó en la húmeda arena de la playa. Hombres uniformados saltaron del aparato y abrieron de golpe la gran puerta lateral. Bobby oyó gritos frenéticos en español y Manuel le dio un leve codazo. Estaban solicitando un médico. 2 tripulantes transportaban un cuerpo laxo en dirección a Bobby, mientras un hombre ladraba órdenes. El hombre llevaba un impermeable amarillo y una gorra de béisbol de los Mets que se casqueteaba sobre su rojo cabello. «¡Hay un médico aquí!», le vociferó a Bobby, gritando bajo la lluvia mientras la médica iba a su encuentro a toda prisa. «Soy la doctora Carter», contestó ella. La lluvia caía en pesadas gotas que golpeteaban la cabeza y los hombros de la médica. El hombre pelirrojo la miró frunciendo el entrecejo. La joven llevaba vaqueros recortados, un chaleco que dejaba al descubierto su abdomen y tenía un estetoscopio con la campana de auscultación ya oxidada por el aire salado. «Ed Regis, tenemos un hombre muy enfermo, doctor». «Entonces, ¿es mejor que lo lleven a San José?» San José era la capital, a tan solo 20 minutos de vuelo. «Lo haríamos, pero no podemos pasar sobre las montañas con este clima. Tiene usted que atenderle aquí». Bobby se acercó al herido. Era un chico de no más de 18 años, al que al levantarle la camisa empapada en sangre, vio un gran desgarrón a lo largo del hombro y otro en la pierna. «¿Qué le pasó?» «Accidente de construcción», gritó Ed. «Se cayó. Una de las excavadoras lo arrolló».
El chico estaba pálido, tembloroso e inconsciente. Manuel permanecía junto a la puerta verde brillante de la clínica, agitando las manos. Los hombres llevaron el cuerpo al interior y lo depositaron sobre la mesa que había en el centro de la habitación. Manuel se ocupó de inyectarle una sonda intravenosa y Bobby dirigió la lámpara sobre el muchacho, inclinándose para examinar las heridas. De inmediato advirtió que no tenía un buen aspecto. Era casi seguro que moriría. Una gran laceración se extendía desde el hombro, bajando por el torso. Del borde de la herida, la carne estaba destrozada. En el centro, el hombro estaba dislocado, los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo cortaba profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral. Parecía que la pierna del muchacho hubiera sido desgarrada. «Cuénteme, ¿cómo fue?», pidió Bobby. No lo vi», dijo Ed. «Dicen que la excavadora lo arrastró». «Parece como si lo hubiera atacado un animal», comentó Bobby Carter, sondeando la herida. Como la mayoría de los médicos de las salas de primeros auxilios, Bobby recordaba con gran detalle los pacientes que había visto, incluso a los de hacía años. Había visto 2 ataques con desgarramiento. Uno correspondió a un niño de 2 años atacado por un perro Rottweiler. El otro, a un empleado del circo borracho, víctima de un desafortunado encuentro con un tigre de Bengala. Ambas heridas eran similares. El ataque de un animal tenía un aspecto característico. «¿Atacado por un animal?», dijo Ed. No, fue una excavadora, créame». Ed se lamía los labios mientras hablaba. Estaba inquieto y se comportaba como si hubiera hecho algo mal. Bobby se preguntó por qué. Si estaban empleando obreros locales inexpertos para la construcción del centro de recreo, debían de tener muchos accidentes. Manuel preguntó: «¿Quiere un lavado?». «Sí», contestó Bobby, «pero primero hazle un torniquete». Se inclinó todavía más, sondeando la herida con la yema de los dedos. Si una excavadora le hubiera atropellado, habría tierra profundamente introducida en la herida. Pero no había tierra, solo una espuma resbaladiza, viscosa. Y la herida despedía un olor extraño, una especie de hedor a podrido, un olor a muerte y putrefacción. Bobby nunca había olido algo así. «¿Cuánto tiempo hace que ocurrió?». «1 hora». Una vez más, advirtió la atención de Ed Regis, y una vez más, se preguntó el por qué. Parecía un hombre ansioso, y no tenía aspecto de ser capataz de construcción. Más bien, parecía un directivo. Resultaba evidente que estaba fuera de su ambiente. Bobby Carter volvió a las heridas. Por alguna razón, no creía que se tratara de traumatismos de origen mecánico. Sencillamente no tenían el aspecto habitual. No había contaminación con tierra en el lugar de la lesión, tampoco el componente indicador de lesión por aplastamiento. Los traumatismos mecánicos de cualquier clase, un accidente de automóvil o un accidente laboral, casi siempre presentaban algún componente de aplastamiento. Pero aquí no lo había. En vez de eso, la piel del joven estaba desgarrada, hecha jirones, en sentido transversal, en el hombro y también en el muslo. Realmente, parecía el destrozo producido por un animal. Pero por otro lado, la mayor parte del cuerpo carecía de marcas, lo que era inusitado en el ataque de un animal. Bobby volvió a examinar la cabeza, los brazos, las manos. ¡Las manos! Sintió escalofríos cuando miró las manos del chico. Había pequeños cortes en ambas palmas y magulladuras en las muñecas y los antebrazos. Bobby había trabajado suficiente tiempo en Chicago como para saber lo que significaban. «Muy bien. Espera afuera». «¿Por qué?», preguntó Ed, receloso. No le gustaba. «¿Quiere que ayude o no?», repuso ella y le sacó por la puerta empujándolo y la cerró en la cara. Bobby no sabía lo que pasaba, pero no le gustaba. Manuel vaciló. «¿Sigo lavando?». «Sí», le contestó Bobby, y tendió la mano en pos de su pequeña cámara Olympus. Sacó varias fotografías de la herida, desplazando la lámpara para obtener mayor nitidez. «Realmente parecen mordeduras», pensó. En ese momento, el muchacho lanzó un quejido. Bobby puso la cámara a un lado y se inclinó sobre él. Los labios del herido se movían, la lengua estaba seca. «Raptor. Raptor». Ante esas palabras, Manuel quedó paralizado y dio un paso atrás, espantado.
¿Qué significa lo que ha dicho?, preguntó Bobby. Manuel negó con la cabeza. No lo sé, doctora. Velociraptor no es español. ¿No? A ella le parecía español. Entonces, por favor, sigue lavándole. No, doctora. Manuel frunció la nariz. Mal olor. Y se santiguó. Bobby volvió a mirar la espuma viscosa, que como una veta se extendía sobre la herida. La tocó frotándola entre los dedos. Casi parecía saliva. Los labios del muchacho se movieron. Raptor, susurró. Con tono asustado, Manuel dijo: le mordió. ¿Qué le mordió? Raptor. ¿Qué es un raptor? Significa jupia. Bobby frunció el entrecejo. Los costarricenses no eran muy supersticiosos, pero ella había oído que en la aldea se hablaba de las jupias. Se decía que eran espectros nocturnos, vampiros sin cara que secuestraban niños pequeños. Según la creencia, las jupias de antaño habían vivido en las montañas de Costa Rica, pero ahora habitaban las islas de mar adentro. Manuel retrocedía murmurando y zahetillándose. Este olor no es normal. Es la jupia. Bobby estaba a punto de ordenarle que regresara al trabajo, cuando el joven herido abrió los ojos y se incorporó, con la espalda enhiesta, en la mesa. Manuel lanzó un alarido de terror. El muchacho herido gimió y volvió la cabeza mirando a derecha e izquierda con ojos desorbitados, y en ese momento vomitó sangre violentamente. De inmediato experimentó una serie de convulsiones. Su cuerpo vibraba y Bobby tendió las manos para sujetarle, pero el enfermo, debido a las convulsiones, cayó al suelo de hormigón. Volvió a vomitar. Había sangre por todas partes. Ed abrió la puerta y preguntó: ¿qué demonios está pasando? Y, cuando vio la sangre, giró sobre sus talones, con la mano en la boca. Bobby trataba de encontrar un depresor para introducirlo en las mandíbulas apretadas del muchacho, pero mientras lo hacía, sabía que no había esperanza. Con una última sacudida espasmódica, el muchacho se relajó y quedó inmóvil. Bobby se inclinó para practicarle la respiración de boca a boca, pero Manuel la aferró por el hombro con furia, tirándola hacia atrás. ¡No! ¡La jupia se va a meter en usted! Manuel, por el amor de Dios. ¡No! La miraba fijamente con intensidad. No, usted no entiende estas cosas. Bobby miró el cuerpo inerte y se dio cuenta de que no importaba, de que no había posibilidad de resucitarlo. Manuel llamó a los hombres que entraron en la habitación y se llevaron el cuerpo. Apareció Ed, secándose la boca con el dorso de la mano, diciendo entre dientes: estoy seguro de que usted hizo todo lo posible. Después, Bobby observó cómo los hombres se llevaban el cuerpo de vuelta al helicóptero y cómo la máquina despegaba atronadoramente. Es lo mejor, dijo Manuel. Bobby estaba pensando en las manos del muchacho, cubiertas de cortes y mayugaduras, siguiendo el patrón característico de las lesiones en defensa propia. Estaba completamente segura de que su muerte no se debía a un accidente laboral. Había sido atacado y alzó las manos para protegerse de su atacante. ¿Dónde queda la isla en que trabajan?, preguntó. En el océano, quizás 180 o 200 kilómetros mar adentro. Bastante lejos para un centro de recreo, comentó Bobby, y Manuel observaba el helicóptero. Espero que no vuelvan jamás. Bueno, pensó Bobby, por lo menos pude tomar fotos, pero cuando miró hacia la mesa, vio que su cámara había desaparecido. La lluvia paró ya entrada la noche. A solas, en su dormitorio detrás de la clínica, Bobby hojeaba su gastado diccionario español en rústica. El muchacho había dicho raptor, y a pesar de las protestas de Manuel, Bobby sospechaba que era una palabra en español. En efecto, la encontró en su diccionario. Significaba violador o secuestrador. Eso le dio una pauta. El sentido de la palabra estaba sospechosamente próximo al significado de la palabra jupia. Por supuesto, Bobby no creía en la superstición, y ningún fantasma había cortado esas manos. ¿Qué era lo que el muchacho había intentado decir? Provenientes de la habitación contigua, oyó quejidos. Una de las mujeres de la aldea empezaba a tener los primeros dolores del parto, y Elena Morales, la partera local, la estaba atendiendo. Bobby entró en la sala de la clínica y le hizo un gesto para que saliera un momento. Elena, ¿sí, doctora? ¿Sabes lo que es un raptor?
Con el cabello cano y 60 años cumplidos, Elena era una mujer fuerte que daba la impresión de ser práctica, de no perder el tiempo con tonterías. En medio de la noche, bajo las estrellas, frunció el entrecejo y preguntó: ¿Raptor? Sí. ¿Conoces esa palabra? Sí, Elena asintió con la cabeza. Significa persona que viene durante la noche y se lleva a un niño. ¿Secuestrador de niños? Sí. ¿Una jupia? Todo su porte se alteró. No pronuncie esa palabra, doctora. ¿Por qué no? No hable de jupia ahora, insistió Elena con firmeza, señalando con la cabeza en dirección a los quejidos de la parturienta. No es aconsejable pronunciar esa palabra ahora. Pero, ¿un raptor muerde y desgarra a sus víctimas? ¿Morder y desgarrar?, preguntó Elena perpleja. No, doctora, nada de eso. Un raptor es un hombre que se lleva un bebé recién nacido. Parecía irritada por la conversación, impaciente por ponerle fin. Empezó a volver a la clínica. La llamaré cuando la mujer esté lista, doctora. Creo que dentro de 1 hora, quizás 2. Bobby miró las estrellas y escuchó el pacífico ruido de las olas lamiendo la playa. En la oscuridad, vio la sombra de las barcas pesqueras ancladas mar adentro. Toda la escena era tranquila, tan normal que se sintió como una tonta por estar hablando de vampiros y bebés secuestrados. Volvió a su habitación recordando una vez más que Manuel había insistido en que no era una palabra en español. Por simple curiosidad, miró en su pequeño diccionario de inglés, y para su sorpresa también encontró ahí la palabra: raptor, derivado del latín raptor, que significa saqueador, del francés raptus, ave de rapiña. De Michael Crichton. Jurassic Park. Traducción de Daniel Jagolkowski. Editorial de Bolsillo. Toda gran historia comienza desde el primer capítulo. Escucha cada viernes el inicio de una nueva aventura literaria. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.